Hola chicos, espero que hayáis pasado todos un buen fin de semana. Vamos a ver una cosita ahora que tiene que ver con cómo organizar las variables. Entonces, ya sabíamos todos que había tres tipos de variables, son estas que tenemos aquí. A ver, cuando tenemos variables cualitativas que se respondían con una palabra, eso venía de cualidad, los datos se ponen aislados. Entonces, la X sub Y, por ejemplo, color de tu coche, rojo, azul, verde, van aislados, ¿vale? Cuando tenemos una cuantitativa, que eran las de cuánto, podrían ser continuas o discretas. Vale, las que sean continuas siempre van a ir por intervalos. ¿Por qué? Porque los valores que se dan suelen ser rangos muy amplios de valores. Si empezamos a medir solo con nosotros lo que medimos cada uno, daos cuenta que cada uno vamos a tener una medida diferente. Es muy difícil que coincidan dos alturas. Si empezamos ya metros y centímetros, que ya es complicado. Entonces, va a ir por intervalos. Y luego las discretas, esas dependen. ¿De qué depende? De cuántos valores tengamos. Es decir, por ejemplo, si estamos mirando las notas que podemos tener en la clase y estamos teniendo en cuenta que las notas posibles van del 1 al 9, en realidad, si las ponemos separadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tendré que hacer 9 filas. Tampoco es mucho. Pero imaginaos otro tipo de variable discreta. Más adelante os colgaré un ejercicio en el que lo que se hace es decir minuto en el que se ha marcado un gol en un partido de fútbol. Vale, el partido de fútbol, sin tener en cuenta los tiempos estos de descuento, tiene 90 minutos. Entonces, claro, nos puede quedar una tabla muy grande. Marcar en el 1, en el 2, así hasta el 90. Eso sería inviable. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Agruparlo por intervalos. ¿Vale? Por ejemplo, voy a añadirlo aquí. Si quisiéramos hacer la tabla que os digo de cuándo se ha marcado, miraríamos, por ejemplo, y diríamos, bueno, a ver, pues mi partido lo tengo que dividir en zonas. Pues vamos a partirlo, yo el ejemplo que os dejaré lo hice en cuartos de hora. Pues, por ejemplo, desde que empieza el partido, desde el 0 hasta el 15 minutos. Y ahí meteré todo lo que hay, lo que ha pasado entre el 0 y el 15. Luego, del 15 hasta el 30. Lo hacemos así, del 30 al 45. ¿Veis que esto es la primera parte? Y los otros 3 de la segunda parte son 6. Entonces tendría 6 filas en vez de 91. Mucho más corto, ¿vale? Y mucho más viable cuando lo queremos hacer a mano. Entonces, esto es lo que más me interesa. Cuando sean discretos, pero en realidad del valor pequeño al valor grande hay pocos números, es decir, me queda una tabla razonablemente grande, 10 es algo razonablemente grande, aislados. Cuando del valor pequeño al valor grande tengo una burrada de números, lo agrupamos en intervalos. ¿Vale? A ver. Vamos a hacer, bueno, os voy a enseñar unos ejercicios resueltos y os voy comentando un poco de ellos. Simplemente nos vamos a fijar ahora en eso, en cómo organizar los datos. En nada más. Vamos a ver. Vale, chicos, tablas de frecuencias. Nosotros ya os digo que solo nos vamos a fijar en los datos. Por ejemplo, aquí tenemos color favorito y se obtienen estos resultados. Lo que vamos a tener que hacer es hacer el conteo de los colores que hay. Aquí, por ejemplo, nos salen
1, 2, 3, 4 colores diferentes. Pues se hace la tabla con esos 4 colores diferentes y listo. Sigo. Aquí, en una tabla de coches, se registran los Toyotas que se han vendido en septiembre. Entonces, aquí, ¿cuántas posibilidades diferentes hay? ¿Cuántos números hay aquí? Esto, si os dais cuenta, es una variable, vamos a ver, es una variable discreta, ¿vale? O 0, o 1, o 2, y datos hay muy pocos, entonces lo haré como datos aislados. ¿Cuántos datos hay? Pues de 0 a 4, ¿vale? Si me quedan 5 filas, aceptable. A ver, este me lo va a saltar porque yo no lo haría así. Este, el 4. Nos habla de un grupo de atletas para un maratón. Y nos hablan de lo que ha adelgazado cada atleta gracias a la dieta y a hacer el ejercicio. Entonces vemos aquí todos estos datos. Si os dais cuenta, es muy difícil que dos personas hayan adelgazado lo mismo. Es que aunque sea 100 gramos, se van a diferenciar. ¿Qué sucede? Que si esto... Bueno, vamos a ver. Perdonad. Es que como no veo yo esta pantalla... eso, lo que os decía. Personas que han adelgazado. Ahí, entonces igual lo habéis visto el anterior, que os he dicho. Este. A ver, el de cantidad de coches vendidos. ¿Veis? Cantidad de coches, al final me quedan cuatro filas. ¿Vale? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Es una variable discreta con muy poquitos datos. Se harían como datos aislados. Este otro. Chicos, aquí miramos el peso que han bajado. A ver, lo que os decía, es muy difícil que dos personas hayan bajado lo mismo. Entonces, aquí hay 4 por 5, 20 personas. 20 personas nos saldrá una tabla con 20 filas diferentes. Si lo queremos hacer como datos aislados, malo. ¿Vale? De todos modos, esta variable sería una variable continua y en las continuas las agrupamos por intervalos. ¿Vale? Pero ya simplemente el hecho de tener los 20 datos y que todos vayan a ser diferentes, como mucho igual alguno se me repite una vez, ya me querría decir que lo mejor es que lo haga por intervalos. Vamos a ver cosas de estos intervalos. Para hacer los intervalos lo mejor es coger el dato más pequeño, en este caso el dato más pequeño es el 0,2, y el dato más grande de la persona que más ha adelgazado, ¿Veis? 0,2 más pequeño, 19,9 la persona que más ha adelgazado. Entonces, ¿cómo decidimos cómo partir los intervalos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que esos intervalos me tienen que coger al más pequeño y al más grande. Entonces, tendría que dividir esa zona, que los incluya, por supuesto, en trocitos. Aquí, por ejemplo, el rango valor más grande menos valor más pequeño me sale que tengo 19,6 unidades que tengo que partir. Ahora deberíamos de decidir cuánto queremos que tenga de ancho nuestro intervalo. Eso, bueno, este segundo paso yo no os voy a pedir nada que tenga que ver con esto, lo vais a hacer un poco a ojo, ¿vale? Pero tenéis 19,6. Ahora depende de cuántas filas queréis hacer. Por ejemplo, si quiero hacer 5 filas, lo dividiré entre 5, ¿vale? Y me quedará que cada una tiene que tener, pues, un ancho de 3,92, es decir, un ancho de 4, ¿vale? Dividís ese 19,6 entre 5 y os sale 9,92.
Es decir, 9,92 pues 4, ¿vale? Que sean de 4 en 4. ¿Y entonces qué hacéis? Pues empezáis un pelín, pero un pelín por debajo del 0,2 para cogerlo. Podríais empezar en el 0,1 o empezar en el 0, que va a ser más cómodo, y luego voy de 4 en 4. Entonces, del 0 al 4, del 4 al 8, ¿vale? Del 8 al 12, del 12 al 16, del 16 al 20. Y ahora me tengo que asegurar de que, claro, el más grande, que era 19,8, esté dentro de ese intervalo. Efectivamente está, ¿vale? Y ahora contaríamos ya por intervalos. Esto sería una tabla, pero no la vamos a hacer, ¿eh? Solo quiero que os quedéis con lo de los intervalos. A ver. Este otro. Tenemos una tienda y lo que nos están midiendo es el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar la mercancía a los clientes. Vale, si hacemos lo mismo tenemos desde el 2, este es el más pequeño, hasta el 35, que es más grande, ¿vale? Miráis los datos, vuelvo a tener otra vez 20 datos. No sé si hay alguno que se repite. Sí, el 13, por ejemplo, se repite, pero bueno, se repite una vez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacemos una tabla que tenga 19 filas? ¿O incluso del 2 al 35 filas? No. Esto, aunque sea una variable, chicos, aunque sea una variable discreta, aislada, como hay tanta diferencia, tanta dispersión de datos, nosotros la haremos por intervalos, ¿vale? Entonces tengo que tener en cuenta que el valor más grande es 35, el valor más pequeño es 2. Es decir, mis intervalos tienen que tener como mínimo... Esperad. Los 33 datos que hay por el medio. Entonces, yo siempre cojo, bueno, 33. ¿Cuántos intervalos queremos hacer? Imaginen, pues yo qué sé. Quiero llegar del 0 al 35, pues venga, vamos a ir de 5 en 5, ¿vale? Si les quiero dar un ancho de 5 en 5, al final es decir, bueno, sería 33 dividido entre 5, perdonad, esto sí quiero hacer 5 intervalos. Bueno, luego. Quiero que tengan un ancho de 5, nos sale a 6,6. Ya sabemos nosotros que al final tiene que ser 7, ¿vale? Tiramos un poco para arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer 5 intervalos que tengan 7 de ancho, por ejemplo, o puedo hacer 7 intervalos, que es lo que yo voy a hacer, que tengan 5 de ancho. Y empezaré siempre un pelín antes del más pequeño, es decir, un pelín antes del 2, y tengo que llegar hasta el más grande, como mínimo. Entonces, por ejemplo, mis intervalos podrían ser del 0 al 5, del 5 al 10, y llegaría al final del 30 al 35. Y tendría 7. ¿Vale? Es dividir nuestro ancho en cachitos, en los cachitos que queramos. Y siempre empezar un pelín antes y llegar hasta nuestro número más grande o un poquito más. ¿Vale? A ver, ¿cómo lo ha hecho este de aquí? Vale, pues lo ha hecho igual. Porque, bueno, este lo ha hecho, ha cogido una amplitud, perdón, ha cogido 5 intervalos con una amplitud de 7. Justo la otra opción que yo no he hecho. Entonces, él, por ejemplo, va del 3 al 7, del 7 al 14, del 14 al 21, del 21 al 28 y del 28 al 35. ¿Vale? Y le salen 5 intervalos. A mí me salen 7 intervalos de 5 de ancho. Vale, bueno, a ver, espero que esto... ¡Jolín!
Ahora, a ver, eso, los intervalos, 5 intervalos de set de 7 de ancho. Vale, chicos. Bueno, si tenéis alguna duda con esto, me lo comentáis luego. Voy a colgar ese vídeo. Chao.